Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres de Astrovidas y Astrología Nagendra, un abrazo. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión vamos a platicarles un poquito acerca del tarot, esta enigmática baraja que consta de estos 22 famosos arcanos o misterios y los arcanos menores, con las clásicas figuras de las espadas, las copas, los oros y los bastos. En fin, es toda una historia fascinante, y entender también que el tarot no simplemente es una herramienta para adivinar el futuro, sino que también es considerada por algunos, como nosotros en particular, y muchas otras personas en el mundo, como una herramienta de autoconocimiento. Inclusive para algunos como Eliphas Leví y otros grandes autores, pues el tarot es el libro de libros con el cual se puede conocer todos los misterios del universo. Así que bueno, sean bienvenidos. Y para empezar, pues, ¿usted quiere empezar? Yo empiezo. Va. Bueno, familia, un gustazo saludarnos, y vamos a empezar que existen diversas teorías sobre el origen del tarot. Entonces, una de las principales es que vino de Medio Oriente, del mundo islámico, hacia Europa, entre el siglo XIII y el siglo XV, a través de estos viajes de la Ruta de la Seda, y vino con un mazo, que fue el primero, el original, ¿no?, que llegó, y era el mazo de Mamluk. Este mazo de Mamluk tenía cuatro, digamos, cuatro palos diferentes, y se le agregó uno que eran los de los triunfos. Entonces los triunfos son como el origen de lo que van a venir a ser los 22 arcanos posteriormente. Bueno, entonces no se sabe, hay mucha especulación, que si viene de Egipto, que si viene del mundo árabe, que si viene de África, que si viene de China, de India, etcétera. Pero lo que sí se sabe, que sí hay datos para confirmarlos, es en Italia entre el siglo XIII y el siglo XV. Y a finales del siglo XV, la baraja del tarot ya estaba compuesta por los 78 cartas, que son los 22 arcanos, y los arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Y por último les quiero compartir que se difundió por Europa gracias a la imprenta, ese primer mazo, y que se fue evolucionando. Sin embargo, autores ocultistas de los siglos XVIII y XIX ubican su origen en el antiguo Egipto. Entonces, hasta ahí información. Muchas gracias. Bien. Mi reporte. Hasta aquí mi Joaquín. reporte. Mi reporte, Joaquín. Sí. Creo que es importante decir que, como muchas otras cosas que están relacionadas con lo esotérico, pues tenemos la visión histórica o la visión oficialmente admitida, en la que hay documentación, está basado ahí en muchas imágenes de las escuelas esotéricas o gnósticas, y está la otra, que es la de lo que se ha transmitido de manera folclórica o de boca en boca, más de las tradiciones de las escuelas de misterios o lo que se dice como leyendas. Entonces, como bien decía Master Nage, se dice que su origen proviene de Egipto, aunque en realidad como mazos de cartas vienen a ser justamente en Italia, cuando empiezan a aparecer las primeras imágenes que se relacionan con deidades o con dioses muy tradicionales y muy particulares, que, como también dice, se llaman triunfos, pero que cada una de estas representaba de alguna manera un trabajo dentro del proceso personal de los iniciados o de los que iban a las escuelas iniciáticas. Originalmente no eran herramientas tanto hechas para la adivinación, eso ya fue un agregado que vino tiempo después, más en la época medieval, fue cuando se le empezaron a atribuir estas propiedades de adivinación, sino que antiguamente era para comprender ciertos aspectos de la naturaleza de la conciencia y de la naturaleza del universo, ya que se asociaban también con planetas, con astros y con el porvenir, pero en el sentido no de adivinar el futuro, sino del movimiento planetario. Sí, de acuerdo. De hecho, a mí hay una historia. Esta es la parte histórica, ¿no?, la que estamos platicando. Exacto. Pero dentro de los círculos esotéricos también existe una historia que particularmente me gusta mucho, que se dice que en la época de más o menos después de la destrucción de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría,
pues imagínense, era una época un poquito complicada porque llegó muy fuerte el cristianismo, el catolicismo más bien, Sí, el cristianismo. ajá, y entonces el catolicismo estaba ahí diciendo que era la única religión y muchas personas tuvieron que huir de Alejandría y llevarse sus religiones. Se cuenta que se la llevaron a un lugar llamado Fez, que ahora es Marruecos, y ahí llegaron un grupo de sabios y muchas personas que empezaron de diferentes lados, que empezaron a compartir sus conocimientos. Pero la historia dice que, pues, como cada quien hablaba un lenguaje diferente, pues intentaban como podían, ¿no? Intentaban como podían hablar acerca de filosofía, religión y cosas, ciencia incluso, ¿no? Y pues pero era un poquito complicado porque tenían diferentes lenguajes. Entonces se dice dentro de esa historia esotérica que decidieron crear un conjunto de imágenes que guardaban toda esta información para que a lo mejor ya no fuera tan necesario el que lo hablaran, sino meter todos estos símbolos dentro de estas imágenes, y estas posteriormente se convirtieron en las cartas del tarot, pero tenían toda una transmisión de información de todo lo que los grandes sabios que habían tenido que salir de Alejandría conocían y que querían compartir, pero como no podían porque pues hablaban de forma diferente cada persona a las que iba llegando a ese lugar, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Y podríamos decir que en la tradición esotérica, ¿no? En la tradición ocultista, pues efectivamente se dice que fue este grupo de sabios que de una manera muy inteligente ocultaron esta información a través de estas imágenes para poder pues explicar muchas cosas del camino del guerrero, el camino del héroe, el camino de autorrealización del ser humano, pero también existen otras opciones que no dejan de ser también válidas en este multiverso, donde se habla, por ejemplo, de que pues era un simple juego de cartas que con el tiempo fue adoptando todas estas cuestiones filosóficas, vamos a llamarle herméticas o sagradas. Hay que entender que el tarot como tal llegó a tener más poder y más fama a partir del famoso tarot de Rider White, ¿no? Ese es como el clásico tarot. De hecho, si ustedes ven, van a darse cuenta que hay más de 1000 tipos de tarot en el mercado, ¿no? En las tiendas, pero en realidad todos esos, la gran mayoría que hay son copias del tarot de Rider White, solo con dibujitos diferentes. Pero eso no quita que existen otro tipo de tarots. Un tarot que es muy usado, por ejemplo, por algunas órdenes, vamos a llamarle secretas, o grupos de investigación, como gnósticos, rosacruces, etcétera, es el tarot egipcio. Y en ese tarot egipcio, digamos que no se divide la baraja en estos 22 arcanos y luego los arcanos menores, sino que son como estadios de la conciencia o del iniciado. Entonces, entender que pues se pierde, ¿no? En el fondo de los siglos toda esta información. También fue Eliphas Levi, 1890, 1800 finales del... Finales. Por ahí. Por esas épocas, Sí. que en su libro Dogma, Ritual y Alta Magia empezó a meter, por ejemplo, estos simbolismos con la cábala, y entonces ya se hizo ahí un chocolate bien interesante, 1856. ¿No? 1856 fue cuando sacó este libro, y a partir de ahí lo empezaron a relacionar con la cábala, etcétera. Algunas personas, por ejemplo, ven el tarot, como les decimos, como esta herramienta de adivinación. Y en ese sentido, por ejemplo, hay personas que de seguro nos están viendo ahorita aquí en Códigos del Multiverso que usan el tarot, y hay personas que lo usan como con significados fijos, ¿no? Si esta carta sale de esta manera o invertida, forzosamente significa tal cosa. Pero hay otra línea que es más, vamos a llamarle espiritista, más de adivinación, y en ese sentido usan las cartas como una especie de técnica para entrar en un trance y a través de ese trance poder leer lo que las cartas dicen. Y ahí, por ejemplo, las cartas no tienen un significado en sí mismas, sino que es lo que esta persona está adivinando sobre lo que va a pasar en el futuro. Y entender que sobre esto tuvo mucha influencia los gitanos. Es como clásico que en tu cabeza tengas esa información guardada de gitanos y cartas, ¿no? También se cree que la baraja española es un derivado de todo este tipo de tarots, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, y como lo dijeron ahorita súper padre, entonces con Levi, con Aleister Crowley, y terminamos básicamente, como tú estabas diciendo, con la Golden Dawn. También. Sí, entonces, pues que tiene importancia. Me gustó mucho lo que decías tú, Richard, porque hablas de esta parte que puede ser de la adivinación, pero también era como un camino
hacia adentro, ¿no? Entonces podemos tener la parte de la adivinación o también el crecimiento, porque tarot viene del vocablo de Ruth, que también significa camino, así como en la astrología son el camino del héroe, aquí también es un camino el que estamos siguiendo, y se decía que los arquetipos, si los sigues en línea, en secuencial, era para saber dónde estabas tú ubicado, pues en tu existencia, en tu sendero espiritual. Entonces, y finalmente terminando con Golden Dawn, lo que decías, Lenin, también me gustó mucho porque de la Biblioteca de Alejandría, todo esto que realmente pues se fue guardando, se quedó así como oculto para que realmente le pudiéramos poner la significación. Ahora, aquí hay algo importante. Hay en México, en la Ciudad de México, hay un lugar en la calle de Oaxaca 71, hay un lugar de tarots. Y hay más de 600 tipos de tarots, de Star Wars, de lo que tú quieras, etcétera, ¿no? Sí, o sea, pero realmente no tienen los arquetipos ni la simbología importante. Entonces, como tú también decías, Ivanovich, la parte de Rider es excelente, el del egipcio es excelente, o sea, son los que recomendamos nosotros, y el de Marsella, ¿no? Egipcios, Rider, Marsella, y tú que eres el super experto, mi Richard. El tarot de Osho. Y el de Osho, sí. Básicamente, entonces, por último, ¿cómo se podría uno adentrar en este camino del tarot? Yo creo que lo primero es aprender los 22 arcanos mayores. O no sé qué opinan ustedes. Aplausos. Bien, aplausos. Sí. Sí, Ponchini. En efecto, pues hay mucha controversia sobre si la palabra tarot significaba el camino de la realeza o el camino real, ¿no? Porque pues es lo que se estuvo diciendo durante toda la Edad Media y durante siglos más tarde, pero después se descubrió cuando se descifró a través de la piedra Rosetta, se descifra el lenguaje egipcio antiguo, que era justamente lo que decían, que donde venía la palabra tarot, y se vio que ese vocablo no significaba realmente nada, sino que era simplemente un sonido gutural para describir ciertas cosas, y que camino real se decía de otra forma. Entonces ahí se derivaron muchas cosas del nombre. En Italia, por ejemplo, en Italia surgieron muchos nombres del tarot, de ahí empezó el nombre de Tarocchi, ¿no? Tarocchi es de donde viene, y fue la primera vez que surgió una palabra que sonara de esa forma, porque el vocablo tarot o la palabra tarot es francesa. Los alemanes, por ejemplo, le decían tarot con C al final, y pues eso vino también a derivar en una serie de corrientes diferentes, en donde cada baraja iba cobrando cada vez más ciertas propiedades, que incluso tenía que ver, como decía Master Iván, con la canalización de entidades bajo estados de trance, y esto se vino a hacer mucho más fuerte en la época victoriana. Ahí cuando en las aristocracias o ahí en las familias aristócratas se hacían muchas reuniones y se convocaban espíritus, y la época de Allan Kardec, que también ahí los invitamos a ver el video que tenemos aquí de Allan Kardec, y que se utilizaba el tarot como un medio de adivinación, aunque propiamente no era su función. Ahí fue donde ya se atribuyó mucho esa parte de que el tarot servía para adivinar el futuro, pero fue mucho todo ese auge de lo esotérico que pasó en la época victoriana, que también sumó mucho a la simbología de los arquetipos. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho. Maquillaje. No, es que es curioso, ¿no? Existe esta parte, como decimos, esotérica, que empieza a hablar que todo esto del tarot comenzó pues estaríamos hablando de principios del milenio del año, en el año cero prácticamente, ¿no? Estaríamos hablando después de la muerte de Cristo. Poco después se da la caída de la Biblioteca de Alejandría y empieza el cristianismo a crecer y toda esta historia, ¿no? Por lo que vemos, o sea, como que la parte esotérica se mantuvo en círculos esotéricos toda esta información, ¿no? Sucede lo de los sabios, pasa muchísimo tiempo, el cristianismo, como sabemos, maneja una época un poco obscura para el mundo. Y curiosamente hasta cuando Europa empieza a tener esta época del Renacimiento,
vuelve a resurgir el tarot, ¿no? Ya de una manera más histórica, porque ahí sí ya tenemos documentos que comprueban que sí, a principios de 1400, más o menos por ahí en Italia empiezan a surgir estos tarots, que como decía Master Richard se llamaba tarocchi, y cómo toda esta información empieza por los gitanos, se dice, a distribuirse a varios lugares, ¿no? Llega a Alemania, se le dice tarot, llega a Francia y se le dice tarot, ahí sí se le llama tarot como tal, pero curiosamente cómo esta información empieza a distribuirse por toda Europa y muchísimas personas la empiezan a utilizar dentro de algunos círculos, porque también, como lo decimos, o sea, cada quien le va a dar el tarot tiene tanta profundidad que cada quien se puede utilizar en varias capas, ¿no? Incluso en círculos esotéricos se maneja que el iniciado pues va a entender pues algo muy básico acerca de lo que es el tarot, y algo muy básico pues sería este principio de adivinación, ¿no? Pero ya si quieres ir conociendo más acerca del tarot, se empezó a relacionar muchísimo con la cábala también. Eliphas Levi es el que hace una relación fuerte con la cábala, y entonces ya se ve más como un camino que te va a llevar hacia una iniciación y hacia un conocimiento, ya no tanto de oráculo que se utilizó durante mucho tiempo, sino más bien como un conocimiento interno, ¿no? Es el camino del héroe, como lo decía Master Iván. Sí, hay nomás como paréntesis, hay que recordar que la cábala es europea. El origen del estudio de la cábala es europeo y es de la época medieval. Entonces el tarot en sus orígenes no pudo estar asociado con la cábala desde esas enseñanzas que provenían del judaísmo. Cuando estaba allá, en realidad lo que se enseñaba era algo que se llamaba Merkaba, y no tenía todavía nada que ver la cábala con el tarot. Hay que hacer esa distinción porque muchas personas creen que la cábala proviene de mucho antes, de esas épocas de 1400, 1500, y no, es a partir de la Europa medieval. Y a usted le consta, ¿no es cierto? Ok, eso es un dato interesante. Sí. Ahora, si alguno de ustedes que nos está escuchando es fan de Códigos del Multiverso, pues de seguro viste uno de los programas que fue sobre Tot, ¿no? Y se dice que, si viste ese programa, pues se dice en la tradición hermética que existe el famoso libro de Tot. Y se dice que ese libro de Tot en realidad es el tarot, o sea, que en la baraja de tarot se encuentra el libro de Tot oculto a los ojos del profano, ¿no? Aquel de que no está listo para verlo, del profano. No es el de los mortales. No, profano. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, ¿Cómo que el profetizo el profano? Ya como tal, como ven, la historia es muy complicada de saberla. Cada tarot es un mundo, es un universo, es muy complejo, pero si es la primera vez que escuchas esto o estás un poco interesado, pues entender que, como dijimos, se basa en estos 22 arcanos, que son los arcanos mayores y que se podrían ver como fuerzas arquetípicas o fuerzas colectivas. Entonces, por ejemplo, el primero, el 1, que es el mago, ¿no? Y el mago representa, pues, precisamente toda la magia y muchas cosas, ¿no? El 2, que es la emperatriz, el 3, que es el 2, que es la sacerdotisa, el 3, que es la emperatriz, el 4, que es el emperador. El 0 sería el loco. Exacto. Así nos vamos, ¿no? Hasta dos muy interesantes, por ejemplo, que es el arcano 0, que vendría siendo el loco, y otro que es el arcano sin nombre, que vendría siendo la muerte. Pero bueno, estos 22 arcanos, digamos que son etapas espirituales del individuo y también son enseñanzas, vamos a llamarle cósmicas, ¿no? De cada uno. Y los arcanos menores se cree que se refieren a la vida común y corriente del ser humano. Por ejemplo, algunos autores atribuyen que los bastos, por ejemplo, es la fuerza vital, ¿no? O la sexualidad, o la fuerza del individuo. Los oros, pues es obviamente la espiritualidad y la riqueza, lo material. Las espadas es la mente y las copas son las emociones. Entonces, dependiendo ahí, por ejemplo, la numerología, ¿no? De cada uno de estos 4 símbolos, podemos ir viendo diferentes resultados, pero también existen, por ejemplo, la sota, ¿no? Y también existe el caballero, y también existe la reina y el rey, y en fin, es todo un mundo. Y también ahí, por ejemplo, hay versiones diferentes. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen que los que lo usan de una manera muy adivinatoria, cuando aparece una de estas figuras que es el rey o la reina o la sota o el caballero, lo ven como es una persona, ¿no? Hay una güera en tu vida, te van a decir, ¿no? Hay un señor ahí en tu vida.
pero para las personas que lo ven como autoconocimiento son, vamos a llamarle, formas del carácter o de la personalidad. Entonces, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, es ese temor a abandonar eso que has logrado, ¿no? Las reinas es eso que dominas y disfrutas en ese elemento. Las otas pues dudan si puede, etcétera. Podríamos hablar horas, hacer hasta un taller al respecto, es un universo, pero este video es simplemente para que te inspires y te des cuenta que pues hablar del tarot no es cualquier cosa. Ahora, recuerda que nosotros aquí en Códigos del Multiverso, como el mismo nombre lo dice, pues nos gusta decirte diferentes teorías de este multiverso, ¿no? Diferentes enfoques de la realidad, y que tú decidas cuál es el que a ti más te resuena. De estos enfoques hay algunos que lo van a querer ver como simplemente un juego de cartas que tiene dibujitos y que sirve para engañar a la gente, ¿no? Para apostar, por ejemplo. Hay otros que lo van a ver y lo toman como algo muy serio, ¿no? Y como parte de su camino espiritual. Entonces tú decides, pues, cómo lo quieres ver. Lo que sí te aseguramos es que si te interesa el tarot y te adentras en su conocimiento, es fascinante y no paras, ¿no? Nunca vas a parar de aprender con el tarot sobre ti mismo y sobre la vida misma, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo primero que nada agradezco que exista el tarot. La primera persona que me compartió el tarot fue mi mamá. El segundo maestrazo es Ivanovich, también junto con Richard, que son excelentes en el tarot, porque se dedican a profundidad en ello, de hecho en terapia, ¿no? También, y todo ese rollo. Y el cuarto, pero no último, por supuesto, el señor Jodorowsky. Entonces, bueno, Osho también, que lo mencionabas ahorita, ¿no? Entonces, realmente yo creo que cada uno de nosotros tiene con quién se identificó para empezar a aprender. Esos fueron los que a mí me sirvieron. Y precisamente hablando de los arquetipos, ¿cómo se llama? Los arcanos superiores, lo primero que yo aprendí, por ejemplo, con mi mamá, es que la carta de la muerte no significaba la muerte, sino una transmutación y un proceso. La rueda de la vida es que a veces estás arriba o abajo, pero también significa movimiento. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Y bueno, con la que yo me identifiqué siempre es con la del loco, esa parte en donde te atreves a ir al vacío, pero que de alguna manera no tiene que ver siempre con la imprudencia, depende cómo se combinen las cartas, ¿no? Ustedes que le saben más allá. Y, por ejemplo, les quiero compartir otra, la luna, el sol, ¿no? Un juicio. Tu pregunta. Sí, ahí va. Es más, yo les voy a mencionar, como me voy de atrás para adelante. La carta del mundo, ¿se los puedo mencionar y ustedes contestan? No. Para hacerlo rápido. Así, el mundo, el juicio, el sol y la luna, la estrella y la torre, y el diablo. Es uno de los que más miedo me daban de 15. Chiquito. Ajá, más miedo me daba el diablo, ¿no? Pero eso es como el mal, y no necesariamente tiene que ver con esta parte de la sombra que no conocemos, también con el egoísmo en su manera, pero no hay que temerle al tarot. Son estos arquetipos que están grabados muy internamente en nosotros y que nos hacen surgir. Y por último, Jodorowsky decía algo que me encantó. Bueno, dice, no lo mates. No, dice, y creo que es de sus últimas cosas que he visto de él, que dice que saludos. La importancia era que realmente la persona con 3 cartas que él escoge era como providencial, que nunca lo consideraba como una cosa de suerte, sino era realmente la energía de la persona, y pienso que es muy importante que el tarot de preferencia sea presencial. Aplausos. Exacto, Ponchín. Yo creo que tocaste ahí varios puntos bien interesantes. Y también lo que decía Master Iván, una de las cosas más interesantes de tirar cualquier baraja del tarot es que es como obtener una fotografía de ese momento a nivel energético, psíquico, emocional y astrológico. Y eso en cualquiera de las cartas que se vaya a utilizar para hacer una consulta, se dice que justo es el sentido arquetípico que tiene cada baraja va a crear esa sincronía del momento basado en cómo está la energía del colectivo, representada ahí con los arcanos mayores, y cómo está también las diferentes circunstancias que cualquier persona puede atravesar en un momento determinado de su vida, ¿no? Representados esos por las otras cartas que vienen a ser como aventuras, como diferentes estadios de conciencia o situaciones que normalmente son inherentes a la conciencia humana. Entonces es interesantísimo utilizar al tarot, no tanto, yo de modo personal, no tanto en una forma de adivinación, como de querer saber qué va a pasar, sino de comprender el panorama del presente. Para mí me resulta una herramienta fascinante para comprender las circunstancias actuales. Sí, totalmente. De acuerdo, de hecho en círculos
gnósticos, esotéricos, ¿no? Se dice que el tarot, el iniciado lo que hace cuando empieza a aprender el tarot, pues es esta parte, ¿no? Esta parte del conocimiento y todo, de un poco de adivinación, pero conforme va avanzando, lo que va entendiendo es que lo que hace el tarot es como abrir ciertas energías, se podría decir, para tener contacto con ciertas entidades que le van a ayudar a obtener el camino de la iluminación. Y como lo vemos, sería un camino no tanto hacia afuera, sino un camino hacia adentro, y eso es lo interesante del tarot, y cómo este camino, cómo estas entidades te pueden ayudar a que te conozcas a ti mismo. De hecho, energías, dejémoslo en energías, porque si no nos van a decir, entonces estás hablando de las entidades oscuras. No, son energías, dejémoslo en energías, y cómo estas energías te ayudarían, ¿no? De hecho, se dice que el tarot no es más que el loco caminando a través de los 22 arcanos mayores, ¿no? Sí. Y es esta experiencia que tiene el loco, que el loco serías tú, el iniciado, y cómo camina esos 22 arcanos para llegar a la iluminación. Correcto, maestro. Esos 21 arcanos, porque si no, pero sí. Sí, es que es fascinante, es muy, muy vasto, la verdad es que es enorme todo lo que se puede aprender del tarot, pero sí es triste a su vez, y con esto quiero cerrar mi parte, que un instrumento que es una gran herramienta psicológica, una gran herramienta de autoconocimiento, yo le he llamado siempre, o digo que son lecturas sincrónicas, ¿no? Las que llegamos a hacer, las que llego a hacer, porque son lecturas, como bien dijo Master Richard, son como fotografías de la energía que está en el momento, y además sirven como grandes herramientas proyectivas, ¿no? Entonces también qué es lo que el consultante está viendo, también te va a decir mucho de lo que trae en su mundo mental. Esto que comentaba también Master Lenin, exactamente, ¿no? En círculos iniciáticos, masonería, rosacrucismo y todo lo demás, se utilizan, y ya lo hemos platicado en otros programas, se utilizan también como invocaciones. Por ejemplo, pues Tot es también Hermes, y es también el mago, que es la carta 1, ¿no? El que comunica. Y así cada uno tiene. Ahora, para cerrar, sí decirles que hay ciertas confusiones y es muy difícil poder establecer la historia del tarot, porque también, por ejemplo, hay una carta que es la carta de la fuerza, que es la número 11, y otra que es la justicia, que es la número 8 en el tarot de Marsella. Pero si mal no recuerdo, fue Rider White o alguno de ellos, alteraron esos números, y entonces queda la fuerza como el 8 y el 11 como la justicia. Entonces, pues híjole, ahora sí que cada quien que use el que le resuene, y también pues que tú le des el significado, ¿no? Que es lo que también es bastante interesante. Ahí es donde va variando, ¿no? Ahí es donde va variando. Dependiendo la baraja. Exacto, dependiendo de la baraja que utilices. Pero, pues sí, cerrar que no lo veas como, pues, una herramienta. Y decía que es triste porque la mayoría de las personas lo ve como algo que adivina el futuro, ¿no? Hace muchos años, cuando yo solo me dedicaba, o gran parte de mi vida era hacer lecturas de tarot, pues cuando me preguntaban, me veían como con cara de, este güey lo que quiere es adivinarme el futuro, ¿no? Y es así, es que no tiene nada que ver con adivinar nada, es una terapia psicológica, ¿no? Y ya después que la tomaban ya decían, órale, ¿no? Hasta pensaban que los espiaba o que como... Y es así, pues es que no es que te espíen ni nada de eso, sino que es sincronicidad, y las cartas que salen, pues salen por un motivo, porque todo está conectado, ¿no? Pero bueno, es una historia muy larga, y con eso me despido. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! Se ve, se siente. Bueno, familia, yo termino mi participación agradeciéndole a mi madre porque, Lolita, madre, un beso y un abrazo de los 4. Pues mira, básicamente, algo que ella también me enseñó desde muy chico es que con el tarot había que hablar con él. Una vez que lo compras en una tienda o te lo regalan, porque hay como el mito que si te lo regalan es mejor. Y bueno, ella dice que tú te lo puedes comprar, ¿no? Porque ella no se espera, ¿no? Entonces lo compra. Y entonces lo puedes limpiar para que no tuviera energías de otros lados. Sí, ¿no? Sí, sacralizar. Ajá, y entonces toda esta parte, y por ejemplo, yo le regalé a mi mamá una piedra grandotota así de geoda, de esas de amatista, donde cuando termina las pone ahí, porque es importante, que el otro día también lo platicamos los 4, de la limpieza que podamos tener, y tú lo estabas mencionando, de la no proyección y todo eso bien importante. Y recuerdo mucho cuando tú me leías el tarot, justamente junto al kiosco de Coyoacán. Sí. No manches, y yo sí sentí eso como de que, güey, me conoces demasiadísimo, ¿no? Entonces yo le tengo un gran respeto al tarot.
siento que, así como la astrología no es determinista, sino es introspectiva, como todos creo que lo hemos mencionado y estamos de acuerdo, es una herramienta hermosa, muy preciosísima, y creo que es un privilegio que alguien te conceda el honor de leerle el tarot, ¿no? Entonces yo con eso termino, agradeciéndole a mi madre y a mis compañeros porque ha sido fascinante esta investigation. Yes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se siente el naque para presidente. Sí, exactamente. Y una de las cosas que yo creo en lo particular respecto a la utilización de los oráculos, no solamente del tarot, sino de cualquier herramienta que sirva para comprender algo de ti mismo a nivel psicológico, emocional o de cualquier tipo, es que una vez que aceptas utilizar cualquiera de estas herramientas, que recordemos que son herramientas de conocimiento, lo más importante es aceptar el desafío de poner de nuestra parte, hacer acciones basadas en lo que nos dice la herramienta, porque es justo ahí cuando se cumple el propósito para el que está hecha. Si nosotros vamos a que nos hagan una consulta o nosotros mismos consultamos y no hacemos nada después de esa consulta, es como si no hubiera tenido sentido nada. Claro. Como si no hubiera tenido ninguna repercusión, como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Como ir al doctor y que no te tomes la Exactamente, medicina. justo eso, o como ir al psicólogo y que no hagas caso de lo que estás descubriendo, ¿no? Y quedar como naje, no es cierto. Entonces, esa parte creo que es algo bien interesante, que cuando, al contrario, cuando empiezas a tenerle respeto, a utilizarla con ese amor, con ese cariño, con agradecimiento, sobre todo agradeciendo la enseñanza que estamos recibiendo, es entonces cuando ocurre la magia. De verdad se los digo porque lo he vivido muchas veces y también he visto a muchas personas que lo han vivido a mi alrededor. El simplemente poner de su parte cuando recibes un conocimiento que proviene de estas cosas. Y con eso me despido. Soy Ricardo de Música Cuántica TV. No, puro mole María, qué bárbaro. Puro mole Mole María. María. Puro molito. Puro mole María. Sí, yo de mi parte, ya para cerrar esta parte, creo que es interesante escuchar que la historia del tarot, ¿no? Cualquiera, ya sea la histórica o la esotérica, pero hay algo en común, ¿no? Incluso la histórica y la esotérica se unen mucho en el sentido de Thoth. Y cuando hablamos de Thoth, normalmente se entiende que Thoth está relacionado con los egipcios, y sí, una parte sí. Pero yo siento que no se debe olvidar que más bien Thoth viene más bien de una época que tiene que ver con la Atlántida. Entonces, imagínense el conocimiento que tiene el tarot, que viene desde la Atlántida. O sea, es como una de las herramientas, ¿no?, de ese conocimiento tan profundo y tan antiguo. Entonces, por eso, como dicen acá mis masters, siempre verlo con gran respeto y agradecimiento. Es una gran herramienta, ¿no? Curiosamente, por ahí con los gnósticos, en muchas representaciones se dice, el tarot está representado como rota, ¿no? Uh-huh. Y si lo juntas todo dice rotar. Sí. Y todo el tiempo y está representado en círculos. Esto es algo que siento yo muy poderoso, porque habla de muchísimas cosas que tienen que ver con cómo los seres humanos estamos trabajando nuestras energías. Todo el tiempo es un círculo, ¿no? Y cómo es un círculo de evolución y de crecimiento. Entonces, estas herramientas es lo que están haciendo, ¿no? El hecho de ayudarnos a rotar, pero en un sentido ya más hacia la evolución. Y es muy importante conocerlos y entenderlos, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Que tengan excelente día. ¡Qué bárbaro! Chocolate en la bolita. Para terminar, para cerrar, pues sí, decirles que por favor, como nos dijo que lo dijéramos el gran maestro Corocuelteto, nos dijo que por favor, pues les dijéramos que se suscriban al canal, que activen la campanita, y también agradecerle al maestro Corocuelteto porque pues siempre que nos escribe nos dice que le fascina que, pues digamos, diferentes formas, ¿no?, de entender este multiverso. Le fascina que cada uno de nosotros pues dé sus puntos de vista de una manera más libre y que cada quien decida, ¿no?, lo que es. Y bueno, pues un gran abrazo. Absolutas, ¿no? Un gran saludo al maestro Corocuelteto. Sí, eso es lo que nos ha enseñado el gran maestro Corocuelteto, sí, que pues no hay verdades absolutas, ¿no?, que nadie tiene la verdad absoluta, y lo que me encanta es que no se pierde ninguno de los videos, o sea, yo creo que es uno de los gran fan del canal, así que le mandamos muchos saludos. Maestro Corocuelteto. Sí, sobre todo por Teto. Bueno, yo quería decir algo rapidísimo. Me recordaron muchísimo haciendo este trabajo juntos que el tarot es una iniciación.
Sí, y fue sí. chido hacerla con Y ustedes. fue chido. Bueno, pues ya, ahí se ven en el espejo. Nos vemos en la cuarta vertical y que viva qué. Viva el amor, el amor, el amor, el amor.